Bueno, ya son las 8 de la mañana. Damos por iniciada esta sesión de Journal Club. Buenos días a todos. Ya estamos de regreso a la programación habitual. El día de hoy vamos a revisar este artículo titulado Asociación de los pasos diarios a lo largo del tiempo con la incidencia de asma en el adulto. Doy un agradecimiento a mi profesora asesora, la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández. Yo soy la doctora Haruka Fátima Vargas Watanabe, residente de primer año de Alergias e Inmunología Clínica. Entonces, acerca de esta revista, bueno, esta fue publicada por la revista de Alergia e Inmunología Clínica de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología Clínica. Esta revista tiene un factor de impacto de 11.4 y fue realizada la investigación por el Instituto Vanderbilt de Investigación Clínica y Translacional. A manera de introducción y conociendo algunos antecedentes, pues sabemos que el asma es una enfermedad respiratoria que es demasiado prevalente y afecta aproximadamente a 300 millones de personas en el mundo y este número va a ir incrementando. Además, es muy importante esta patología debido a que genera una pérdida de productividad tanto en niños como en adultos y también tiene una carga financiera importante respecto a los recursos de los pacientes y también recursos a nivel del sistema de salud. Y también el asma está descrito que se puede desarrollar tanto en etapa infantil como en etapa adulta. Sin embargo, para la etapa adulta todavía se carecen ciertos factores de riesgo y estrategias de mitigación para la incidencia del asma en el adulto. Estudios recientes han indicado que la actividad física puede mejorar ciertos resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes que tienen diversas enfermedades, como cuáles: diabetes, hipertensión arterial sistémica, enfermedad de reflujo gastroesofágico, trastorno depresivo mayor, obesidad, apnea del sueño. Y se realizó pues una corte del programa de investigación All of Us, que es una investigación muy grande que se realizó en Estados Unidos con más de 400 millones de personas para, 400,000, perdón, para finalmente estudiar a los pacientes, ¿no? Qué condiciones de vida, pues, están teniendo, nivel socioeconómica, cómo esto repercute, pues, en la vida de todos estos pacientes. Entonces, de ahí se obtuvieron los datos. ¿Para qué? Para finalmente ver si existe asociación del ejercicio con respecto a la aparición del asma, porque pues está muy poco estudiado. Hay algunos estudios que dicen que sí, que efectivamente el ejercicio puede disminuir tanto los síntomas de asma como mejorar la calidad de vida, pero todos estos estudios que se han hecho anteriormente únicamente han sido de acuerdo pues a los cuestionarios que se han hecho pues de calidad de vida y de síntomas. Entonces realmente hace falta investigar un poco más de manera objetiva, pues si de verdad existe cierta relación. Y es por eso que surgió este estudio con el objetivo de evaluar si el número de pasos diarios tenía una menor incidencia en el asma en los adultos. ¿Cómo fue la metodología de este estudio? Como les comentaba, se seleccionaron participantes de este estudio, el estudio All of Us, quienes estos pacientes pues ya habían dado su consentimiento informado de participar y también tenían dispositivos que monitorizaban la actividad personal y también pues el ejercicio, ¿no? Y estos datos pues fueron recabados pues en su base de datos con su software. Entonces, ¿cómo fue la recolección de datos de actividad física? A estos pacientes se les pidió, ya sea por medio de algún reloj inteligente, celular o algún dispositivo que contara los pasos, que estuviera enlazado con el programa que ellos tenían. Y este estudio se realizó del 12 de diciembre de 2009 hasta el 1 de julio del 2022. Fue un estudio que abarcó 13 años. La manera en la que se excluyeron los participantes, pues fueron aquellos que fueron menores de 18 años, porque el objetivo es estudiar la incidencia de asma en los adultos y ver si existe esta relación con el ejercicio, ¿no? Que el ejercicio en este caso lo cuantifican de acuerdo al número de pasos dados en el día. Y bueno, también otra manera en la que se excluyeron los pacientes fueron si aquellos presentaban un lapso mayor a un año desde que se había dado el monitor hasta que se hizo el diagnóstico de asma. Otras exclusiones que fueron realizando
conforme a los días era que se quitaba un día de acuerdo al registro que tenían, si el ejercicio había sido menos de 10 horas con el tiempo del uso del dispositivo, si el paciente había dado menos de 100 pasos o si hubiera dado más de 45,000 pasos. La definición de casos de asma en este estudio fue que contara con 2 códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades de asma y que el paciente contara con una receta de medicamento para el asma en los últimos 6 meses. Y la fecha del diagnóstico de asma se asignó en el momento en el que se cumplieron todos los criterios. Dentro de este estudio se clasificaron los pacientes en 3 grupos: el grupo de asma incidente, asma prevalente y pacientes sin asma, que era el grupo control. Entonces, aquí en el estudio, como definen qué es prevalente y qué es incidente, de acuerdo a ellos, es que de acuerdo al monitoreo que ellos llevaban del ejercicio o de los pasos cuantificados, más de 6 meses que tuvieran esa cuantificación de pasos y que comenzaran a presentar síntomas de asma, lo denominaron como asma incidente. Aquellos pacientes que se estuvieron monitorizando y antes de eso pues ya tenían el diagnóstico, lo clasificaron como prevalente. Respecto al control de variables y las covariables, se consideraron ciertos factores que pudieran afectar de acuerdo a los resultados, como cuáles, pues la edad, el sexo, la raza, el índice de masa corporal, si estos pacientes también tenían alguna otra enfermedad como trastorno depresivo mayor, apnea obstructiva del sueño y EPOC. Entonces, estos factores fueron tomados en cuenta y fueron ajustados de acuerdo a los análisis estadísticos para aislar estas enfermedades y ver si esto estaba asociado a un mayor riesgo de presentar asma en la etapa adulta. Y para empezar, se hizo una encuesta inicial a todos estos pacientes en donde se evaluó la salud física y el entorno construido. Aquí se utilizaron las escalas de Likert, que son escalas que van desde totalmente en desacuerdo hasta en totalmente de acuerdo. Y esto pues se clasificaba de acuerdo pues a la puntuación, ¿no? Entonces, entre mayor puntuación, pues era como que estaba más de acuerdo con pues los síntomas o las preguntas que venían en el cuestionario. Y también se realizó el índice de privación, el cual fue un estudio para cuantificar como que el grado de desventaja social y también pues la desventaja socioeconómica que pudieran tener los pacientes. Y aquí los valores fueron del 0 a 1 y el más alto pues nos hablaba de mayor privación en áreas como de salud, vivienda, educación, economía y entorno. Respecto a los análisis estadísticos, para las variables descriptivas se utilizaron medianas y rangos intercuartiles o frecuencias. Y para aquellos casos en donde había falta de datos, se utilizó la imputación múltiple, que pues es una técnica estadística para tratar de los datos faltantes con un conjunto de datos. Y esta fue por medio de la imputación múltiple con Bootstrap y emparejamiento predictivo de medias. Respecto a los modelos estadísticos aplicados, se realizó la regresión de Cox, que esta pues es una herramienta para comprender y predecir el tiempo que ocurre hasta un evento. Es decir, aquí en este caso fue para analizar la relación entre los pasos diarios y ver si había algún efecto sobre la incidencia del asma. Y aquí tomaron en cuenta ciertos factores que pudieran afectar, como que edad, sexo, raza, el índice de masa corporal y las enfermedades descritas anteriormente. Para la regresión lineal, pues aquí lo que se buscaba era justamente ver si había una relación lineal entre la variable dependiente con las variables independientes. Aquí en este caso, la variable dependiente fue el número de pasos. Entonces, aquí se evaluaron los cambios que habían de acuerdo al número de pasos diarios. Y pues fue más o menos como que un promedio mensual el que sacaron y fue el periodo del 2018 al 2022. Y aquí pues surge algo muy interesante porque tuvieron que ajustarse ciertos datos por la pandemia del COVID, ¿no? Entonces también más adelante en los resultados vamos a ver qué impacto tuvo la pandemia con la incidencia del asma. Y respecto a la interacción entre el tiempo y el estado de asma incidente, pues se utilizó el modelo de mínimos cuadrados generalizados
pues para ver si esto era significativamente importante, ¿no? Y respecto a los modelos estadísticos aplicados, pues se utilizó la prueba Cruzol-Wallis, que sirve para comparar aquellas variables continuas entre grupos, que esto es un post-hoc de comparaciones por pares, es decir, que asume si un evento tiene efecto sobre otro. Y pues se realizó la prueba de chi cuadrado para comparar aquellas variables categóricas y le dieron un valor de significancia o que era significativamente estadístico a un valor menor a de un valor de p menor a 0.05. Y respecto a las consideraciones éticas de este estudio, los datos fueron protegidos de acuerdo a las normas de All of Us y estos, pues, los pacientes habían firmado el consentimiento informado, se cumplieron las normas que se habían establecido, incluso también hubo una aprobación por el estudio del Institutional Review Board de All of Us. Y respecto a la población, en sí, All of Us abarca lo que son 413,000 pacientes, pero de estos, pues como es un estudio donde se evalúan diversas enfermedades, o sea, no todo va enfocado al asma. Aquí lo que hicieron fue agarrar un grupo de control y aquellos que aceptaban también la monitorización, la cuantificación de pasos, pues se tomaron en cuenta. De esos surgieron 14,000 y el total de los pacientes que sí cumplían tanto con el dispositivo que se utilizó, el tiempo requerido y también que cumpliera con los criterios de asma, etcétera, pues fue un total de 8,360 participantes. La edad media de los pacientes adultos que participaron aquí fueron de 51 años y aquellos pacientes que no tuvieron asma se reportaron como 7,700 pacientes con asma prevalente, 450 adultos y asma incidente 210 adultos. Respecto a los resultados, podemos observar esta tabla donde se resume lo que pues es estadísticamente significativo. Aquí lo vamos a marcar. Entonces, vemos que en este estudio es muy importante el número de pasos que cuantificaron, ¿no? Entonces, eso fue muy significativo. Dentro de los resultados, observamos que dar más de 8,000 pasos puede disminuir la incidencia de asma. También vemos que los pacientes que no tenían asma fueron monitorizados por 4.6 años, los pacientes con asma incidente 6.10 y asma prevalente 3.5 años. Y esta monitorización fue también significativamente importante. Y respecto al sexo, también se vio que había mayor predominio en mujeres, entonces pudiera ser que a lo mejor el ser del sexo masculino pudiera tener un cierto factor protector. Y también vemos que es importante el IMC. IMC alto está asociado a mayor incidencia de asma. Y también en este estudio, pues se evaluaron ciertas enfermedades como el trastorno depresivo mayor, el EPOC y el SAOS, que también se vio que es estadísticamente significativo. Los que no tuvieron tanta importancia aquí o que no fue estadísticamente significativo fue más que nada pues la raza o si eran hispanos o no eran hispanos. Aquí vemos una gráfica donde vemos el promedio diario de pasos respecto a los tres grupos que tenemos. Entonces aquí en morado vemos aquellos pacientes que no tenían asma. Los pacientes con asma prevalente se observan en azul y los pacientes con asma incidente de amarillo. En este eje, el Y, podemos ver aquí el número de pasos en miles y aquí pues los años de actividad monitorizados. Y podemos ver que aquí como que llama la atención que aquellos que tenían asma incidente, pues va bajando su número de pasos que daban, por así decirlo. Y esto tiene que ver también con la pandemia. Y aquellos pacientes que disminuyeron el número de pasos, pues al final presentaron pues datos de asma. Y esto pues fue estadísticamente significativo y demostraron que menor actividad se asocia con mayor riesgo de presentar asma. Igual aquí vemos otra gráfica, los colores pues siguen representando los mismos grupos de estudio y aquí está clasificado de acuerdo a la edad.
de 18 a 40 años, de 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, y ya prácticamente en mayor a 70, pues no hay registros de incidencia de asma. Pero también podemos ver cómo es que van disminuyendo el número de pasos. Y esta es otra gráfica que le dicen la gráfica como que de violín, en donde también podemos ver que justo en la parte donde se encuentra como más ancha es justamente en aproximadamente los 8,000 pasos, que pues esto también tuvo mucha relevancia en este estudio. Y con respecto a la actividad física pre y post-COVID, pues después de la pandemia justamente vieron que decayeron mucho el número de pasos, que bueno, eso lo reflejaban como la actividad física de los pacientes, ¿no? El grupo que tuvo una disminución más significativa de pasos fueron aquellos pacientes como con asma incidente. Estos pacientes redujeron el número de pasos de 870 pasos por día, a comparación de los otros que también tuvieron una disminución, pero no tan marcada como este grupo. Los pacientes no asmáticos redujeron el número de pasos a 510 pasos y aquellos con asma prevalente 580 pasos. Y bueno, esta caída de pasos, como he explicado, fue mayor en las personas con asma incidente. Y esto sugiere que la disminución de actividad física puede estar relacionada justamente con el aumento de la incidencia del asma. Y respecto a la asociación entre el recuento de pasos y también el riesgo de asma, también se pudo describir que con cada incremento de 1,000 pasos de pasos diarios se asoció con una reducción del riesgo de asma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí se sacó el hazard ratio que dio un resultado de 0,90. ¿Qué quiere decir esto? Un valor menor a 1 significa que es como un factor protector. Si este valor hubiera salido en 1, pues no tiene mucha significancia, y si hubiera sido mayor a 1, pues significa que sí tiene un efecto pues proporcional, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el hazard ratio pues salió en 0,9 y esto se interpreta como con que los pacientes que tienen o que caminan 1,000 pasos al día tienen una reducción del 10% menor del riesgo de presentar asma. Y esto se tomó en cuenta en pacientes que tenían tanto comorbilidades como EPOC y pacientes que no tenían esta comorbilidad. Y la relación que existe entre los niveles de la actividad y del riesgo del asma es que los pacientes que caminaban por menos de 8,000 pasos al día, ellos tenían una mayor incidencia de presentar asma de hasta un 3,3%. Y aquellos pacientes que caminaban más de 8,000 pasos, pues la incidencia era un poquito menor, de hasta 1,9, sugiriendo que caminar más de 8,000 pasos puede ser beneficioso y evitar la aparición del asma, como si fuera algo preventivo. Entonces, igual aquí en esta tabla podemos observar los pacientes que caminaron menos de 8,000 pasos y los pacientes que caminaron más de 8,000 pasos. Los pacientes que caminaron menos de 8,000 pasos fueron 4,051 pacientes y los que caminaron más de 8,000 pasos fueron aquellos de 3,859. Y de esto, pues, de acuerdo al chi cuadrado, se sacó el valor de P, el cual fue estadísticamente significativo, y podemos observar que caminar menos de 8,000 pasos se aumenta el riesgo de presentar asma hasta un 3,3%. Y con respecto a la discusión de este artículo, pues este estudio encontró más que nada que a mayores niveles de pasos o a mayores niveles de actividad física pudiera estar asociado con un menor riesgo de desarrollar asma en los adultos. Y esta relación persistió incluso después de ajustarse ciertos factores que pudieran estar involucrados, que pues ya se habían descrito anteriormente, como cuáles: la edad, el sexo, el IMC, algunas enfermedades como depresión, apnea del sueño y EPOC. Y bueno, también aquí en este estudio podemos resaltar que la pandemia, pues sí afectó en estos pacientes porque provocó una reducción significativa de la actividad física en todos los grupos y
fue ahí que como que se desarrolló más la aparición del asma. Y esto sugiere que algunas alteraciones en los niveles de actividad pueden influir en la incidencia del asma. Y con respecto a la dinámica temporal de los pasos y el asma, pues los pacientes con asma incidente demostraron un descenso progresivo en los pasos antes y después del diagnóstico, indicando que una disminución en la actividad puede preceder o coincidir con la aparición del asma. Y bueno, sí existieron ciertas limitaciones en el estudio, como cuáles que aquellos pacientes que fueron estudiados pues tendían a ser más saludables, tenían un mayor nivel de educación y menor tabaquismo. Entonces sería muy importante también evaluar una población que tuviera un estado de salud menor y que tuviera diferentes perfiles socioeconómicos. También las mediciones de los pasos pudieran haber fallado dependiendo del dispositivo que se utilizara, porque no todos los pacientes utilizaban el mismo dispositivo, era con el que cada uno contara. Entonces, puede ser que ahí también haya un poquito de variabilidad. Finalmente, como conclusiones del artículo, el artículo nos realiza el hallazgo de que incrementar la actividad física puede reducir el riesgo no solo de las enfermedades descritas anteriormente, sino también del asma en los adultos. Y las recomendaciones actuales es justamente eso, tratar de promover el ejercicio o la actividad física. Y es muy importante también continuar con el desarrollo de investigaciones prospectivos a gran escala. Y como conclusiones personales, pues este estudio demuestra que una menor actividad física medida por pasos diarios se asocian con mayor riesgo de desarrollar asma en los adultos y que esto destaca la importancia de fomentar estilos de vida activos justamente como estrategias preventivas. Y este estudio refuerza la necesidad de integrar recomendaciones de actividad física en el manejo integral del asma. Y bueno, ya como para terminar la presentación, agregué, pues, algunas fotografías de lo que, pues, se vivió la semana pasada, que tuvimos el highlight número 38 que, pues, muchas personas se conectaron y estuvieron presentes, fueron, pues, muy buenas ponencias. Entonces, pues, igual muchas felicitaciones a la doctora Sandra por haber llevado a cabo, pues, este magno evento que, pues, a muchos les gustó y, pues, muchas felicidades. Y también respecto a Compedia, pues fueron muy buenas noticias para todos. Aquí, bueno, podemos ver a la doctora Sandra recibiendo su premio como, pues, docente destacado del Centro Formador de Alergias, pues, las ponencias, también, la doctora Sandra, aquí, pues, una foto grupal, pues, antes de la competencia del tan esperado jaque mate, que, pues, finalmente logramos el primer lugar gracias a la doctora Epsi, la doctora Marce, y podemos ver también aquí, pues, la constancia, la verdad estuvo muy reñido, pero, pues, muy orgullosas todos de ustedes. Y bueno, también, hubo un mini concurso ahí entre, pues, el público, que bueno, también el CREC se llevó los primeros 3 lugares.